Estamos. Tres cosas importantes que debemos saber. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener sabiduría y otra cosa es tener ciencia. Son tres cosas diferentes, ¿sí? Ahora, aquí las Escrituras dicen, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es importante saber que Dios es fuente de toda sabiduría. Escríbalo, por favor. Dios es fuente de toda sabiduría. Escríbalo, grábelo en su mente, en su corazón y en su espíritu. Dios es fuente de toda sabiduría. Ahora, la fuente de sabiduría, que es Dios, es una fuente integral, es una fuente maravillosa donde podemos conectarnos, señoras y señores, con la habilidad para poder desarrollar sabiduría en diferentes aspectos de la vida del individuo, del ser humano. Claro, cuando yo voy a la fuente de la sabiduría, que es Dios, es entonces allí cuando Él me habilita con su sabiduría en la parte espiritual. Dios derrama su sabiduría. Por eso es que Pablo decía en una de sus cartas, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría. Yo no vengo a ustedes con palabras de hombres. Yo vengo acá a enseñarles, ¿sí?, palabra de sabiduría. Claro, Pablo tenía palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque espiritualmente el Padre le transfería sabiduría. El Padre. La Biblia dice que Jesús tenía espíritu de sabiduría. Por eso es que el espíritu de la sabiduría que estaba en Jesús era tan fuerte que los religiosos lo odiaban, que los religiosos lo envidiaban, que los religiosos lo perseguían y que los religiosos no podían soportar la sabiduría que tenía, porque cuando tú tienes espíritu de sabiduría, eso te da habilidad y te da fuerza y una potencialidad para hablar las cosas del Señor de manera diferente a aquellos que no tienen el espíritu de sabiduría. Jesús tenía el espíritu de sabiduría de tal manera que cuando Él resucita, escuche esto, iba camino a Emaú, dos de sus discípulos, y dice que Jesús iba hablándoles. Y mientras ellos estaban dialogando con el Señor, no le habían reconocido. Simplemente le reconocieron cuando el Señor desapareció de su vista. Pero ellos rápidamente reaccionaron y dijeron, con razón nos ardía el corazón cuando nos hablaba. ¿Por qué? Porque había espíritu de sabiduría. Jesús tenía un espíritu de sabiduría con el cual contrarrestaba, señoras y señores, todas las artimañas del conocimiento, de la religiosidad y aún del diablo. Porque Satanás vino a tentarlo, pero el Señor con espíritu de sabiduría supo vencerlo. Es necesario tener sabiduría del cielo, es necesario tener sabiduría de lo alto. Por eso acá dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Ahora, qué interesante saber esto, que cada uno de nosotros podemos reconocer que necesitamos la sabiduría del Señor. El peor problema que tienen muchos hombres o muchas personas o muchos individuos es que ellos consideran que no necesitan sabiduría y se creen sabios. El problema de muchos hombres es que se creen sabios en su propia opinión. Cuando uno se cree sabio en su propia opinión, automáticamente se aleja de esta bendición de recibir la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, señoras y señores, quiero decirle que muchas personas hoy se manifiestan y se mueven en la vida según sus propios conocimientos, según sus propias sabiduría, según sus propias capacidades humanísticas. Y a través de estos tienen ciertos logros, tienen la posibilidad de tener mucha suerte, pero lo que nos imparte la bendición de Dios, señoras y señores, es que podamos adquirir la sabiduría de lo alto. Primer ingrediente para recibir la sabiduría de lo alto es fe. Sin fe no podemos recibir nada de parte de Dios. Por eso es que acá dice, el que pide sabiduría debe hacerlo con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado para el otro. O sea, una persona con duda es una persona que vive entre dos pensamientos, que vive claudicando. Una persona con duda es una persona que no va a recibir sabiduría del cielo. Entonces, el primer ingrediente que necesito para recibir sabiduría de lo alto es fe. Número 2, segundo ingrediente que necesito para recibir sabiduría de lo alto es el señorío del Espíritu Santo en nosotros. Cuando yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo tiene 9 cualidades. Escuche, el fruto del Espíritu dice que tiene 9 cualidades. El fruto del Espíritu tiene 9 cualidades y una de las cualidades es la fe. ¿Qué significa? Que si yo tengo la fe del Espíritu Santo, es entonces allí, y cuando dejo que el Espíritu Santo sea mi Señor y sea mi amo, esa fe
del Espíritu Santo me va a conectar con la sabiduría del cielo. Claro, es importante saber que cuando yo estoy bajo el gobierno del Espíritu Santo, no solo el Espíritu Santo me imparte la fe para conectarme con la sabiduría, sino que el Espíritu Santo dice que me va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos revela y el Espíritu Santo nos forma y el Espíritu Santo nos edifica. El Espíritu Santo, señoras y señores, permite que podamos alcanzar la sabiduría del cielo. El problema es que hay mucha gente que no se rinde al Espíritu Santo. Cuando yo no me rindo al Espíritu Santo, cuando una persona no se rinde delante del Espíritu Santo, entonces nos movemos según mi criterio, según mis pensamientos,